Buen día, buen dinero y buena salud, venerables seres. Entonces, clasificamos o dijimos que el propósito de estos diálogos era prevenir aplicando unos aspectos básicos doctrinarios y que para poder prevenir las dolencias era llevar a efecto acciones simples que repercutan en forma positiva en nuestra vida. Y esos actos o esas acciones simples son bases doctrinarias que nos han enseñado nuestros maestros, el venerable maestro Kelin Zeus Induceus y el venerable maestro Samael Joab Batorbeor, y que esta conferencia estaba pensada para gente nueva porque son tips muy sencillos, ¿cierto? Entonces hablamos de que todo se relaciona con todo y hablamos que menestemos salud física, salud mental, salud emocional y salud espiritual. Hablamos de la importancia de sonreír, hablamos de evitar el estrés, vimos un video que es impresionante de cómo la gente en la labor se estresa. Hablamos del sacrógesis, de la importancia del sacrógesis y que dentro de la doctrina nos podemos hacer runas o casi que es obligatorio hacer runas. Las runas son importantísimas. Hacer artes marciales, el arte marcial que le guste. A mí me gusta el taokianda, a otros les gusta el kung fu, el karate, el hapkido. La que le guste, si le gustan varias, haga varias, pero practique artes marciales. Hacer pesas, muy importante hacer pesas. Y hacer gimnasia. Ahí quedamos y terminamos hace 8 días cuando el venerable maestro Al-Baxdo estaba explicando qué era un Kunkan Korti. Un Kunkan Korti es una posición negativa, así como las runas nos ofrendan energías sacras que nos ayudan, las artes marciales nos dan voluntad y fuerza crística, fuerza espiritual, las pesas nos dan fuerza física y nos ayudan a preservar la fuerza de nuestra vitalidad con el tiempo, y la gimnasia nos da elasticidad, nos da gracia, nos da plasticidad. Hay unas posturas negativas que se llaman Kunkan Kortis, que son unas posturas que debemos evitar para no dañar o preservar nuestra vitalidad. Entonces, como son diálogos, en el concierto que sus mercedes menester preguntar algo, menester dar un porte, menester complecertar, menester preguntar, por favor levantan la mano y hacen la pregunta o hacen el porte. Ahí hay un icono de levantar la mano. Yo estoy aquí pendiente de el público porque es muy importante la presencia de sus mercedes, y así como vimos el video ese del estrés, vamos a ver otros videos de otros temas. Entonces íbamos acá, ¿sí? Muy bien. Esta parte, esta porcecita de lavarse las manos o lavarse las manos es muy importante. Alguna gente nos llama escrupulosos, otra nos llama fanáticos, otra nos dice que nos tenemos que morir de algo, pero la idea es vivir bien. Como dice el venerable maestro Samael Joab Batorbeor, en muchas ocasiones el maestro Kelin Zeus siempre mantenía sus manos limpias, y todo lo que él tocaba, si alguien usaba un esfero, mandaba que lo lavaran, y él mantenía sus manos muy limpias. Él siempre andaba con un pañuelito para limpiarse la nariz y la boca, y siempre buscaba la forma de tener agua para lavarse las manos y la cara. Entonces, esto de lavarse en las manos es muy importante porque nosotros, los seres humanos o los seres humanos, somos bastante inconscientes y no nos damos cuenta de lo que hacemos. De hecho, hay unos casetes que se llaman las Magdus, ¿sí? Y ahí se explican, son 2 o 3 casetes que el maestro Kelin Zeus habla mucho sobre todo lo que podemos hacer con las Magdus y todo lo que las Magdus o las manos representan para el ser humano, para el ser humano. ¿Cuándo debemos de lavarnos las Magdus? Dice antes y después de entrar al baño. La gente en el común tiene la costumbre de lavarse las Magdus
después de entrar al baño. Pero los únicos que nos lavamos las Magdus antes de entrar al baño somos los taoístas. Y es que resulta que el cuerpo es como un país. El cuerpo es un país gigantesco para los microorganismos. Y resulta que nosotros tenemos unas floras bacterianas. Hay unas bacterias en la boca, hay unas bacterias en la piel, hay unas bacterias en el intestino, hay unas bacterias en las Magdus, hay unas bacterias en los pies y hay unas bacterias en el sexo. Las Magdus nosotros, por eso mire, ¿sabe qué recomiendan los maestros? Ande con guantes. Porque nosotros, yo por ejemplo no tengo carro o moto, entonces ando en bus, ando en metro, ando en taxi y entonces tengo que estar tocando las varillas. A mí me hace falta conseguir unos guantes bonitos para estar aquí en la ciudad porque toco varillas, toco dinero de las devueltas, toco los bordes de las sillas. Y cuando hacen estudios microbiológicos, por ejemplo, de las varillas de los buses, se encuentran una cantidad de cosas. Cuando hacen estudio de dinero, como eso pasa de mano en mano, eso han encontrado de todo. Entonces las manos, por lo general, están sucias de microorganismos con una flora y una fauna microbiana que es muy diferente a la natural de la piel y obviamente muy diferente a la natural de los genitales. Entonces, por ejemplo, las sebas no tienen el exiges que tenemos los varones porque las sebas no se deben de tocar su órgano sexual para drenar o para orinar, sino que ellas se hacen en la posición de rea y orinan y después se secan su zona genital. Pero los varones que tenemos el órgano genital hacia afuera, cuando entramos al baño, menestemos sostenerlo, porque si no hacemos un reguero. Entonces, en ese mocierto, en que menestemos sostener nuestro falo para orinar, lo estamos tocando y si las Magdus están limpias y las manos están higiénicas, pues no va a pasar nada. Pero si las manos están de varilla de bus, de juagado de dinero y de quién sabe más cosas puercas, todos esos microorganismos se van a los genitales. Muchos varones sufren infecciones y lo triste es que esos varones sufren infecciones y se acuestan con sus esposas y entonces le pasa la infección. Es lastimosamente uno de los mayores fuentes de contagio a nivel genital de las damas, que por eso hay tanta crema para irritaciones y afecciones, infecciones vaginales, es por la mala salud, por las malas costumbres higiénicas de los esposos, ¿sí? Entonces, venerables varones que me oyen, tengamos la precaución de antes de entrar al baño, lavarnos las manos, las sebas también, así en teoría solo utilicen el papel para limpiarse, pues ese papel va a quedar impregnado porque sus mercedes van a manipular el papel. Así podemos usar guantes en la ciudad, mejor, pero si no, entonces mucho cuidado con el lavado de las Magdus y en especial antes de entrar al baño, porque los microorganismos de la zona genital son muy específicos y como esa zona genital es húmeda y es caliente, todo lo que llegue ya se prolifera. Miren, si sus mercedes supieran la cantidad de infecciones genitales que tienen los varones y las sebas y en parte por el desaseo, eso es gigantesco. Antes de comer o antes de alicertarse es vital, así nos alicertemos con una cuchara, así nos alicertemos con un vaso, con un termo, con lo que sea, pues vamos a manipular comida y vamos a acercar las Magdus a la boca, ¿sí? Es importantísimo que tengamos un muy buen aseo de las Magdus antes de alicertarnos y antes de comer. Es súper vital que mantengamos las Magdus limpias, ¿sí? Porque cuando vamos a comer, pues al llevarnos el alicierto a la boca, y más si es algo, por ejemplo, como una fruta, que la tenemos en la Magdus, imaginémonos que nos vamos a comer una musácea, que es lo que el mundo conoce como un banano, que nos vamos a comer un mango, que vamos a comer papaya,
Entonces tenemos la fruta en la Magdus, y si las Magdus están sucias, uno ve la gente en la calle que eso entran al baño y ni se lavan, van a comer, manipulan dinero y eso ni se lavan. Entonces, para evitar infecciones en la boca y que la comida sea limpia, pues hay que lavarnos las Magdus antes de comer. Antes de reposar, sus mercedes sabían que debemos de procurar tener las Magdus limpias a la hora de reposar. Pues lo que dice la doctrina es que hay que bañarlos. Pero si por cualquier motivo no se alcanza a bañar antes de reposar, entonces lávese las Magdus. Lávese las Magdus. ¿Por qué? Porque los seres humanos o los seres humanos tenemos una costumbre que con la doctrina la hemos cambiado, de colocar las Magdus en los genitales cuando dormimos. Miren los habitantes de la calle, cuando estén en la calle caminando, miren los habitantes de la calle que están reposados y miren dónde tienen las Magdus, se las meten a los genitales. Y eso es algo que debemos de corregir. Quien haga eso, por favor, corríjalo. De cuando va a reposar, ponerse las Magdus en los genitales. Y entonces pasa lo mismo, toda la mugre que hay pasa a los órganos genitales. Después de llegar de la calle, todos o la mayoría de nos tenemos que salir a algo, a la tienda, al mercado, al metro, al bus, a la labor, a lo que sea, tenemos que salir. Y cuando estamos afuera en la calle, pues estamos manipulando cosas, estamos intercambiando cosas. Entonces, salir a la calle es ensuciarnos. No podemos salir con una escafandra de astronauta porque no podemos ser tan marcianos. Pero vuelvo y digo, lo que han recomendado el maestro Kelvin Zeus Induceus y el maestro Samael Juan Batorbeor es que compremos unos guantes de cuero bonitos que los podamos usar en la calle. Y si no, entonces tener muy buen aseo. Inmediatamente, cuando lleguemos de la calle, lo primero que hay que hacer es entrar al baño y lavarnos. Ojalá lavarnos las Magdus y lavarnos la cara por todo el polvo que se recibe. Hay una costumbre muy curiosa que si ven una Eva en embarazo le tocan el vientre, ven una Eva gestando, entonces le tocan el vientre, o ven un bebé y le agarran los cachetes o le agarran la cabecita al bebecito, a la criaturita. Pero la gente cuando hace eso no se percata que tiene las Magdus sucias. Por favor, un bebecito de menos de 6 meses, ojalá ni siquiera lo toque. Porque esas criaturitas son tan receptivas que hasta las malas vibraciones les hacen daño. De ahí lo que llaman el mal de ojo. Pero si por cualquier motivo va a acariciar la criaturita, es su sobrino, es su hijo, lávese las Magdus, porque ellos no tienen el sistema defensivo que tenemos nosotros. Si se dan cuenta, un bebecito no suda. Él se calienta mucho y se pone rojo, pero él no suda como nosotros. Y su sistema defensivo apenas se está formando. Entonces ir a acariciar una criaturita, un bebecito, con las Magdus sucias es pegarle una infección de toda la cantidad de porquería de cosas que hay en la calle. Ojalá lean algunos artículos o algunas publicaciones de la cantidad de microorganismos que hay en una varilla y un bus o en un billete. Otra costumbre que tenemos que corregir es estarnos tocando la cara. Lo hacemos con mucha frecuencia en forma inconsciente. En forma inconsciente nos estamos tocando la cara con mucha frecuencia. Y volvemos a lo mismo. Eso nos refregamos las manos en los ojos, en las orejas, en los cachetes, en los labios, y nos pasamos los dedos por los labios y por la barbilla. Otros se agarran la barba. ¿Y cómo es la limpieza que tenemos de las Magdus cuando vamos a hacer semejantes cosas? Entonces es menester que cuando nos vayamos a tocar la cara tengamos las Magdus limpias. Por eso les decía, el venerable maestro Kelvin Zeus Induceus mantenía un pañuelito para su higiene y mantenía lavándose las Magdus. Y ese fue el ejemplo que nos dio. Y antes de cocinar, por lo general los taoístas cocinamos nuestro propio alicierto. Algo cocinamos. Mucha gente del mundo no cocina nada, no cocina sino los domingos que calientan una arepa. Pero el resto no cocinan nada. Pero los taoístas sí cocinamos y cocinamos mucho.
Es menester que cuando vayamos a cocinar tengamos un buen aseo y nos lavemos las manos y tengamos una toallita para estarnos secando diferente a la toallita de limpiar, que también es diferente a la toallita de secar. Hay una toallita para limpiar el mesón o para limpiar el fogón. Hay una toallita para secar los platos, que como los platos son propios de nos, es diferente a la toallita con que se secan las ollas, si es que tiene esas toallas. Y es diferente a la toalla con que su merced se seca las manos cuando está cocinando. Porque es menester tener las manos limpias, porque si no, ¿cómo queda la comida? Uno muchas veces ve la gente del mundo. Yo he visto algunos programas de cocina y veía uno de una inglesa iban al mercado, compraban las verduras y tal como llegaba eso lo picaban y para la olla. Eso ni lavaban las verduras siquiera. No tenemos la costumbre de pasarlas por agua hirviendo. El mundo tiene muy malas costumbres y eso hay que irlo cambiando. Entonces, con respecto del tema de las Magnus, ¿alguien tiene algo que decir? ¿Una pregunta, un concertario? ¿Algo que deseen portar sus mercedes al diálogo o seguimos? Bueno, para hacer no hay preguntas ni concertarios, entonces continuamos. Aliciértese bien o coma bien. Aquí hay algo muy importante. El arte de alicertarnos lo llamamos trofología. Trofos es comer y logía es estudio. Miren, si hay un pueblo que se haya dedicado a estudiar la trofología, es el pueblo significa. Es el pueblo taoísta, perdón, es el pueblo taoísta. Nadie cuida tanto lo que se come como nos. Primero, porque lo que nos comemos es la base de la energía genética. Si comemos limpio, si comemos aliciertos agradables, vamos a poder generar una energía genética mutable, agradable, limpia. Entonces, por eso el maestro Kelion Zeus y el maestro Samuel Joab Batorbeor se han empeñado en enseñarnos a alicertarnos, en que nos alicertemos bien. Y han sacado muchos libros y muchas doctrinas. Mire, hay una doctrina que se llama los germinados. Son 5 memorias USB, son 5 casetes. En algunos de los libros, por ejemplo, el de Dante Durante Desierto, que también se conoce como la Vía Apia, que por un exiges que hubo sacaron 2 veces el mismo libro. Hay una descripción gigante acerca de los genes y acerca del casdopio, que es lo que el mundo llama apio. Y ahí se dan indicaciones, como comer, por ejemplo, 70% de frutas, verduras y legumbres y 30% de harinas, ¿sí? Y entre todo lo que nos han enseñado, pues nos han enseñado que hay aliciertos de dulce y hay aliciertos de sal y hay aliciertos neutro, que en el Intipan tomamos aliciertos de dulce o tomamos cítricos o ayunamos, en el sustento aliciertos de sal y en la cena aliciertos de dulce. ¿Eso por qué? Porque el sistema digestivo está regido por el sol. Entonces, lo primero que tenemos que averiguar es el cenit. Aquí en Colombia, como estamos sobre la línea del Ecuador, el cenit es al mediodía, o sea, a las 12. Hay países que de acuerdo a su latitud, el cenit cambia. Entonces uno debe de ubicar la hora del cenit, que es cuando no producimos sombra con el sol arriba, y el intipán se debe de comer 6 horas antes y la cena 6 horas después. Entonces, por ejemplo, en Colombia, el intipán se debe de tomar entre las 6 y las 8 de la managda, el sustento entre las 12 y las 2 de la tarde y la cena entre las 6 y las 8 de la noche. Y ahí nos dan esos espacios. Cuando uno está en el templo, la cena la dan de 5:30 a 6, para uno a las 7, 7:30 estarse acostando y poderse levantar al sacrofonesón. Cumple con los horarios solares, porque recuerden que el chakra que está donde está el estómago es el chakra solar. Entonces, nuestra alicertacel o nuestra alimentación depende de los movimientos del chakra solar. Entonces dice aquí, comer balanceado. Dice, comer bien significa comer balanceado. Comer balanceado no es que yo voy a pesar todo lo que me como, no. Comer balanceado es que tengo que tener un equilibrio
entre proteínas, lípidos, almidones y carbohidratos y minerales. Es fundamental que nosotros, cuando comamos un alicierto, cuando es cítrico, pero que cuando no sea cítrico, entre las frutas, las verduras, las legumbres y las harinas y todo eso, haya algo de proteína, que son las proteínas, algo de lípidos, que son las grasas, algo de minerales y algo de harinas y azúcares. Es menester balancearlo. Si Dios, dentro del alicierto que creó para los habitantes de la esfera, llámense seres humanos, llámense agribenes, incluso plantas, ubicó proteínas, grasas, carbohidratos y minerales, es porque menestemos eso. ¿Cuál es el problema en Latinoamérica? Que nos fascinan las harinas. Nosotros somos harineros, todo lo que sus mercedes deseen. Y si la harina está frita, con más ganas. Comer papitas fritas, comer cositas fritas, y yuquita frita, y papita frita, y huevito frito, y nos fascinan los fritos. Pero pocos acrógesis, ¿cierto? Entonces, comer balanceado significa que cuando estoy tomando cítricos. Cuando estoy ayunando. Pero cuando voy a hacer un intipán con frutas, con harinas, ese intipán debe tener algo de grasa, porque la grasa se meneste para la piel, la grasa se meneste para los fluidos corporales. Sus mercedes sabían que una lágrima es una solución salina que adentro tiene una bolita de grasa y que adentro tiene otra solución salina. Eso es una lágrima. Los lípidos, las grasas, las menestemos para ciertos lubricantes en el cuerpo y para sostener parte de la energía que tenemos. Las proteínas las menestemos para sostener los tejidos, para sostener los muslos, porque se menestan las proteínas. El cuerpo meneste una cantidad diaria de proteínas y si haces acrógesis de pesas y eso, meneste más. Los carbohidratos son importantísimos porque el cerebro no come sino glucosa y oxígeno, pero eso debe estar balanceado con todo lo otro. Como ya dijo el maestro Kelly Seos, dice ojalá 70% de frutas, verduras, legumbres y el resto harinas. Y vuelvo y digo, nosotros los latinoamericanos somos muy friteros de harinas. Aquí en Colombia decían que se comía ACPM, arroz, papa, carne y maduro. Es decir, le quitan la carne, queda arroz, papa y maduro, que son harinas con harinas y por lo general fritas. Y por eso los exiges de salud. Entonces, es menester que aprendamos primero cuáles son las biomoléculas y su actuar en el cuerpo. Y segundo, ¿qué biomolécula proporciona qué? Entonces, los aminoácidos vienen de las proteínas, entonces menestemos proteínas. Hay que buscar aliciertos proteínicos. Los lípidos son las grasas se menesten para sostener muchas cosas del cuerpo, entonces que haya algo con aceite. Los carbohidratos y las harinas, los almidones, se menesten para el cerebro, se menesten para las calorías. Y los minerales generan un balance muy interesante. Por ejemplo, una persona dentro de su alicierto, si está comiendo nueces, maní, está comiendo almendras, está comiendo lo que llaman marañón, ahí está comiendo grasa y proteína, ¿sí? A uno, por ejemplo, le da tristeza cuando aquí en Colombia sirven un platado de arroz con fideos o con pastas. Eso es harina con harina. Y si uno mira, por ejemplo, la gente que come en la calle, la gente que no cocina, sino que come en la calle, que es muy habitual en las oficinas, ellos van a un restaurante, entonces le dan una sopa que por lo general es un caldo de papas, un caldo de sobre o un caldo con cualquier cosa. El arroz es un arroz perfectamente blanco, más blanco no se puede. Una ensalada que por lo general es lechuga con tomate y una carne. Y las sobremesas, gaseosa o guandolo, que es panela, aguapanela cruda con limón. Y al otro día es lo mismo, pero le cambian la carne por un pedazo de pollo, por un pescado, y al otro día es lo mismo, ellos le cambian la sopa y le cambian la carne. ¿Cuál es el valor nutricional de eso? Muy poco. Y esa es su alimentación durante 40 liocrones.
Orudel, ¿estás criticando? Sí, estoy criticando, porque comer en la calle desgasta el bolsillo y desgasta el cuerpo. Saque tiempo para preparar su alicierto en forma consciente, oyendo doctrina, con los cuidados y las limpiezas que son menester. Alguna vez una criaturita aquí en Antioquia me decía, Orodel, es que cocinar no da plata. Y eso no da plata, pero ahorra toda la plata que sus mercedes quieran en médico. Y ahí me alegra mucho cuando yo llego y saco mi alicierto, porque yo llevo mi alicierto a la universidad, y los demás compañeros docentes miran ese alicierto y les gusta más lo mío que lo que venden ahí en la cafetería. Algunos hasta me dicen que les enseñe y que les hable de eso. Entonces es menester sus mercedes aprender a alicertarse balanceado. Bueno, por ahí vi al maestro Don Dagón que saludó. Buen día, maestro Alberto, y su merced quiere dar un saludo. Adelante. Yo vi que echó unos corazoncitos. Bueno. Bueno, cuando el maestro Don Dagón desee... Maestro, licencia, es que el maestro Edon todavía no ha ingresado. Soy Dola que estoy en la clase. O por el canal del maestro. Bueno, sí, es que como vi que le echó unos corazoncitos, entonces, listo, bueno. Entonces seguimos por acá. Muy bien. Comer frutas y verduras de... bueno, por aquí están levantando la mano del contacto de Dayana Barba, mi licencia, que no le diga el simbre. Adelante, su merced. Venerable Dragón Orudel, mi simbre es Mahatma Kepani, y quería preguntarle, yo tengo el mismo exige, ¿no?, de darme tiempo para preparar mis aliciertos. Entonces, creo que para nosotros no es nada recomendable el back cooking, ¿no?, que algunas veces lo recomiendan para ahorrar tiempo en cocinar. ¿Qué nos puede decir al respecto? O alguna Excel para que sea más rápida la preparación. ¿Algún consejo? Sí, claro que sí. Mire, gratísimas por la pregunta. Aquí pasan varias cosas. La primera, hay gente que cocina el domingo para toda la semana. Entonces aquí hay gente que hace una ollada de arroz y para la nevera. Hacen una ollada de frijoles y para la nevera. Y entonces todos los días sacan y calientan. No, el alicierto se debe preparar todos los días. Hay otros que lo que hacen es que el día anterior cocinan y lo guardan en la nevera y al otro día lo calientan. Eso hay que evitarlo porque el alicierto se lunariza. Hay otros que pican el alicierto, lo guardan picado. Por ejemplo, Mercan, hacen el mercado. Y entonces compraron 1 kilo de zanahorias. Pican toda la zanahoria y la congelan. ¿Por qué no se recomienda eso? Porque la comida se empieza a oxidar. Un alicierto, con solo empezar a pelarlo, se empieza a oxidar. Y la forma como yo aprendí eso fue muy graciosa. Parecía una caricatura el día que yo aprendí eso, después les cuento. Entonces, la recomendación, primero, determine más o más cuánto tiempo se demora sumerse en la cocina, porque ese tiempo se lo tiene que sumar a lo que se tiene que desplazar a la labor. ¿Yo cómo hago? Como no tengo casi tiempo y soy 2 solo, entonces yo, por ejemplo, en una preparación hago todo. Yo voy a hacer un arroz, le pico todas las verduras y todo y pum, a cocinar el arroz. Y mientras el arroz pan y me voy bañando y me voy organizando la ropa mientras el arroz se cocina. A mí me decía una taoísta aquí que le enseñara, y yo lo que pasa es que yo todo lo que cocino, cuando tengo afán, porque yo tengo clase a las 6 de la mañana, entonces me tengo que levantar para que me dé el tiempo y hacer el alicierto y poder ir a laborar a las 6. Entonces yo lo que hago es que una preparación, echo todo a que se cocine ahí. Entonces le decía a otro compañero, a lo monje, a lo templo, ¿sí? A lo sopa de templo que se echa todo ahí porque es que no hay más tiempo. Ya cuando es un fin de semana o un día que no tengo que elaborar, pues ya hago cosas más delicadas, más elaboradas. Pero entonces la recomendación es, vuélvase muy rápida y cuando se levante, que lo primero que sea organizar el sustento y luego ya hace el intipán y se baña, porque uno monta el sustento y mientras el sustento se cocina, entonces uno va organizando todo el alicierto. Ojalá ese día empiece a picar todo, porque créanme, en el mocierto que su merced pela una fruta o una verdura se empieza a oxidar. ¿Me quiere creer? Agarre una musácea,
y pártala. Y me dice a la media hora cómo está la musácea. ¿Me quiere creer? Agarre una manzana, pártala, dígame a la media hora cómo está la manzana. ¿Me quiere creer? Agarre una solanácea, una papa y pártala, dígame a la media hora cómo está. Agarre una lechuga y pártela, dígame a la media hora cómo está. Está oxidada, todo se oxida. Empieza a quitarle la piel y se oxida. Entonces la recomendación es que hay que volverse muy rápido y hay que practicar mucho y contar como con ese tiempo. Al principio es muy duro uno ajustar el tiempo, pero uno cuando ya lo ajusta es muy fácil. Y yo lo que hago, por ejemplo, como el arroz no se debe de consumir blanco, sino que se le deben echar frutas y verduras, se le deben echar legumbres y verduras, frutas no, al arroz no se le echa frutas. Entonces yo pico muchas cosas y le pongo gragdus y le pongo lentejas germinadas y garbanzos remojados y le pongo zanahoria y alberjas y ese arroz es lleno de cosas. Y ahí está todos los nutrientes del balance que estamos hablando. Entonces la recomendación es ser muy práctico, ser muy rápido. Si su merced está en posada, que entre los dos cocinen para que eso le rinda. Porque la idea es que no se cocine el día anterior porque está fermentado y está lunarizado. No se pique el día anterior, es una cuestión de disciplina. Ahora, si de pronto no le da el tiempo y hay una fuente cerca o un taoísta de confianza que le pueda vender el sustento, esa es otra. Yo no tengo tiempo, pero cerca a donde estoy o a mi labor está la fuente o hacen domicilios, cómprele a la fuente. Que es que hay un taoísta o una eva taoísta que hace aliciertos para vivir y entonces vende sustentos, cómprele el sustento. Que sea un taoísta que lo conozca, porque de verdad que lo que pasa en la calle es impresionante. Adelante el contacto de Lali Ruiz, que está levantando la mano. Gratísimas. Maestro, gratísimas. Excelente día, venerables seres de la sala. Maestro, tengo una inquietud. Mire, ¿cómo se explica, maestro? Maestro, mira, la pregunta es la siguiente. Oí hace poco la clase del maestro Samael, donde dice que cuando empacamos el alicierto en menajes plásticos, eso suelta parabenos. Ya sabía eso y mucho tiempo antes, pues yo dije, bueno, carambas, ¿cómo hago para empacarle a mis niños? Mis niños todos los días tienen que madrugar a las 4 a.m. para poder salir de mi casa a 5:30, 5:40, porque ellos entran a las 8, pero como vivimos muy lejos del colegio, entonces tienen que desplazarse en cicla. Y oyendo su clase, maestro, yo les dejo preparado el día anterior a los niños, no por pereza, sino porque para poderles empacar ya está frío, porque hoy a 22 les empaco en plástico, porque si les empaco en menajes de porcelana, pues ellos lo van a romper. Entonces, maestro, pues por ejemplo, para Managda hay un arrocito con verduras y una guatila con auyama y un poquito de carne que le agregué y unas criollitas hechas al vapor. Pues ya están preparadas, maestro. Eso ya se me oxida como agua ahí, maestro, porque no quiero empacarles. Es que no sé qué es peor, si el alicierto cocinado, así del día anterior, o pues empacarlo caliente para el problema de los parabenos. Gratísimas, maestro, que te conteste. Bueno, le voy a contestar, claro que sí, venerable. Lo primero es que siempre los maestros, cuando nos dan una doctrina, pues tienen toda la lógica de Dios. Muchos tenemos menajes de vidrio, ¿sí? Precisamente por eso tenemos, yo el menaje mío del templo, el menaje mío aquí son de vidrio, precisamente por lo que su merced acaba de explicarnos. Pero su merced dice, no les empaco en cerámica porque lo quiebran. Tiene lógica, ellos se montan en las bicicletas, brincan, parecen cabras. Entonces quedan dos opciones, o del día anterior o del mismo día con el peligro de los parabenos. Entonces ahí es donde toca aplicar el principio que nos explicó el venerable maestro Kelion Zeus Induceus. De dos males, el menos malo, ¿sí? Digamos, ¿los parabenos son peligrosos? Sí, son muy peligrosos. Pero es preferible que de pronto arriesgarse a lo que pueda soltar el menaje que la comida trasnochada. ¿Por qué? Porque nos estamos buscando la luz. Entonces, el alicierto debe de ser solar.
pero cuando el alicierto se deja trasnochar, se lunariza porque queda expuesto a las horas lunares. Entonces, de las dos alternativas, la menos recomendable es la comida trasdeada. Ahora, su merced acaba de explicar que viven lejos de donde estudian. Entonces, si a su merced le da para hacerles el alicierto el mismo día, es mejor el menaje de plástico. Pero si definitivamente por la distancia, porque yo sé que Bacatá es muy grande, me imagino que su merced vive en Bacatá o en ciudades que son muy grandes, por ejemplo DF, que es gigantesco, Bacatá, que es gigantesco. Algún día iré a Quito o a Lima a conocer, pues conozco qué tan grandes son. Entonces, sí. No, maestro, yo vivo en Biotá, Cunditao, o sea, es un pueblo pequeño, pero de mi casa o de mi hogar hasta el ejido son 8, casi 9 kilómetros que los niños tienen que importarse. Entonces es por eso, maestro, no estoy en la ciudad, vivo en el campo, gratísimas a Dios. Bueno, entonces su merced haga el ensayo. Si su merced puede levantarse a una hora donde su viteria haya reposado bien y puede hacer el sustento al mismo día, haga ese esfuerzo. Si definitivamente por la distancia no, entonces sígalo haciendo como lo está haciendo, porque yo la entiendo también a su merced. Dice que vive en una vereda, entonces dice que los hijos se mueven en bicicletas y por ende se meneste un tiempo, porque tampoco es sacrificar el reposo, ¿cierto? Si yo alguna vez cuando laboraba en el metro iban por mí a las 3 de la mañana, entonces me levantaba como a las 2. Y eso pues uno cuando está en el templo sí se levanta a esa hora, pero aquí en las ciudades es muy difícil. De hecho me tocaba dar conferencia y muchas cosas, entonces llegaba como a las 10 de la noche y me acostaba y me tenía que levantar a las 2, 6 veces me quedaba haciendo una rutina de abdominales que tenía muy larga, entonces me acostaba como a las 11 de la noche, no reposaba casi y eso no es bueno. Entonces, si a su merced haga el ensayo, a ver si le da levantarse una hora que su cuerpo se refraxele, que no sacrifique el sueño o el reposo, que no sacrifique el reposo y pueda preparar el alicierto al mismo día, ¿yo qué hago? Yo preparo el alicierto y cuando ya está, lo dejo enfriar en la olla. O sea, le quito la tapa para que salga todo ese vapor y se enfríe. Y así empacarlo lo más que haya sacado todo ese vapor de agua, para que no se me humedezca, porque se me humedece y ya no me gusta. Entonces lo dejo enfriar en la misma olla, cuando vea que está, lo baja del fogón y lo deja que se enfríe en la olla. Cuando ya vayan a salir, se lo empaca, si el tiempo le da. Si definitivamente el tiempo no le da, entonces hágalo como está haciendo, lo hace el día anterior y ellos ya que se lo lleven frío. Lo otro es, si los niños tienen una edad, ya son mayorcitos, haga el ensayo de empezar a conseguir menajes de vidrio a ver qué sucede, porque ya son más comerciales. Antes no eran casi comerciales los menajes de vidrio, era muy difícil de conseguir, pero ya los menajes de vidrio son comerciales. Entonces, si su merced ve que están grandecitos, o al menos el mayor, empezar a hacer ese cambio, porque mire que el maestro Samael Joab Batorbedor ha insistido mucho en que al templo lleguemos con menajes de vidrio y quiere hacer otra vez lo de la alfarería para vender menajes de barro y que dejemos de comer en plástico, porque de verdad el ser humano se hace mucho daño comiendo en plástico. Entonces esa sería la contesta para su merced. Maestro, muy amable, gratísimas infinitas y pues bueno, voy a mirar qué opción elijo y de pronto se me levanta una hora más antes para poder prepararlo y dejarlo enfriar un poquito. Ok, esperemos a ver cómo consigo los otros menajes para que no lo rompan. Gratísimas, maestro, muy amable. Sí, con gusto. Por eso le digo, si no sacrifica el sueño, entonces hágalo así, si no sacrifica el sueño, porque tampoco es bueno que se reposen menos. Ahorita vamos a hablar del reposo si nos alcanza el tiempo. No es bueno que se repose, que se sacrifique el reposo, porque el cuerpo, ahorita vamos a hablar de la importancia de reposar bien. Listo. Bueno, entonces sigamos acá. Comer frutas y verduras de cosecha. Comer frutas y verduras de cosecha. La madre naturaleza, por eso se llama madre. La madre Geagmus. La esfera es una madre que nos proporciona abrigo y nos proporciona alicierto. Entonces, como madre, sabe que menester el hijo. Mire que una mamá
una madre, cuando tiene una criaturita que es bebecito en brazos y tiene hambre, sus senos empiezan a manar leche. O sea, la madre siente el hambre del niño y sus senos dan leche. La Geagmus es igual. Sus mercedes creen que porque hay aliciertos de temporada y hay aliciertos por regiones. Hay una cosa interesante. Sus mercedes saben cuáles son los frutos más abundantes del desierto. Patilla, melón, frutos con muchísima agua. Eso es lo que más da en el desierto. ¿Por qué? Porque tienen agua. Las aceitunas son amargas y el amargo se le quita con agua salada. ¿Dónde dan las aceitunas? En el Mediterráneo, en el mar. Entonces ellos agarran las aceitunas y la echan en agua de mar. La Geagmus es muy sabia y Dios es muy sabio. Entonces, ¿qué ha enseñado el venerable maestro Kelion Zeus Induceus? Que cuando un alicierto, una fruta, una verdura está en cosecha, eso es lo que más hay que comer, porque tiene toda la fuerza de la madre Geagmus. De ahí la importancia de mercar en la plaza. Una sugerencia, merquen en las plazas. ¿Por qué? Porque el alicierto que está en cosecha está más favorable. Entonces uno sabe que está en cosecha por el precio. A mí me gusta mucho el mango. Cuando yo voy a mercar, en los lugares donde lo compro, 1 kilo de mango me vale 2.000 pesos. Medio dólar, más o menos. Pero cuando no está en cosecha, 1 kilo de mango vale 7.000 pesos, que son $1.75. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Entonces, busquemos los aliciertos de cosecha. Y ojalá lo que uno mismo pueda sembrar. Si puede sembrar una albahaca, un tomillo, si puede sembrar una cebollita, sería fantástico, ¿sí? Pero si no, buscar comer los aliciertos de cosecha. Comer organizado. ¿Qué es comer organizado? Comer organizado es que hay unos tiempos para alicertarse. Estábamos explicando que debemos de ubicar en donde vivamos el mediodía solar. 6 horas antes es el Intipan, 6 horas después es la cena, punto. Pues aquí en Colombia el mediodía solar son las 12. 6 horas antes las 6, el Intipan debe de ser de 6 a 8 y la cena debe de ser de 6 a 8 y el sustento de 12 a 2 y estamos laborando con el sol. Comer organizado significa que nos tomamos el Intipan de dulce o de cítricos, el sustento de sal y la cena de dulce. Miren, aquí en Antioquia hay un plato que se llama bandeja paisa, es el plato nacional de Colombia. Y la base son los frijoles o las alubias o los porotos. Yo me crié en una casa donde todas las noches comíamos arroz con frijoles. Todas las noches era arroz con frijoles. Yo como frijoles por la noche y no me pasa nada, porque hasta que me volví taoísta comía así. Y aquí es muy habitual que la gente coma de sal por la noche, más en todo el mundo, pero es que su merced saben que es comer frijoles por la noche, con leche. Nosotros tenemos un estómago que aguanta eso, el resto del mundo se muere donde toma unos frijoles por la noche con leche. Y cuando quedan frijoles, uno come una cosa que se llama calentado, que es que calienta los frijoles con arroz y se toma esto con chocolate, y eso es muy bueno, eso sabe muy rico. Pero eso no es el orden establecido para el alicierto. Por eso les dije, nosotros, uno de los aspectos que más tenemos como doctrina es el alicierto. Es el Intipan, si puede ayunar, ayune, si puede tomar cítricos, tome cítricos, o ya si va a tomar, que sea de dulce. Una fruta bien agradable, un pan, una arepa, aliciertos de dulce. El sustento, sí, abundante, un buen seco, un buen arroz, unas buenas pastas, luego la sopa, porque comer organizados es comerse primero el sólido y después el líquido. Entonces, por lo general, el sustento, aquí le dan a la gente la sopa, luego el arroz y luego la sobremesa. No, primero nos comemos el seco, después la sopa y después la sobremesa. ¿Por qué? Por las enzimas y por la salivacel. Eso es comer organizado. Y en el día lunar, el que pueda ayunar, ayune, o si no, coma suavecito, cómase un pancito, cómase una arepita, cómase una porcel de mango, un durazno bien rico, y eso le ayuda a que su reposo sea mejor. Eso le ayuda a que
el cuerpo funcione más organizado y su digestión sea excelente. Está comer en los tiempos para comer. Muchas veces han ubicado en La Voz del Tao un casete donde el maestro Samael le pregunta al maestro Kelly Zeus acerca de los tiempos para comer. El maestro Kelly Zeus, por ser de esa contesta, está en un libro, que es el de Dante durante el desierto o la Vía Apia. Ahí está esa contesta. Se debe de tomar el intipán y esperar de 4 a 6 horas para tomar el sustento y esperar de 4 a 6 horas para tomar la cena. Ya si se está haciendo una medicina, eso es otra cosa. O si, por ejemplo, está en el templo, como dice el maestro Kelly Zeus, tómese un tónico, una bebida amarga, el jugo de 3 limones, un vaso de jugo de naranja y se va a hacer sacrógesis, ya eso es otra cosa. Pero lo que tenemos que procurar es tomar el intipán, que es lo que el mundo llama el desayuno, tomar el sustento, que es lo que el mundo llama el almuerzo, y tomar la cena, que es lo que el mundo llama la comida. Y eso va a hacer que tenga una digestión excelente, porque ahorita vamos a hablar de ir a REA, de ir al baño, de cuántas veces debemos de ir y por qué. Entonces, mire, el ser humano come mucho y ahorita hay un problema de obesidad mórbida en el mundo. O sea, ahorita lo que dicen las cifras es que más del 50% de la población del mundo tiene sobrepeso y tiene obesidad. La gente la están matando de gordos. Y hay una doctrina del venerable maestro Kelly Zeus que dice eso, que la gente está muriendo de gorda y los abuelos en la casa aguantando hambre. Que el mundo tiene una descomposición gástrica intestinal y muchas de las personas tienen problemas digestivos, tienen problemas donde le acabaron el sistema digestivo. Entonces, dentro de la disciplina, si aprendemos a tomar intipán, sustento y seno, no comer nada más, adquirimos disciplina, adquirimos orden. Y es bonito cuando uno, porque la gente le dice, una vez que usted come mucho, vea ese homenaje tan grande. Entonces yo les contesto, junte lo que se come desde que se levanta hasta antes de almorzar, todos los cafés que se tomó, todas las galletitas que se comió, toda la media mañana, y eso va más que esta coca. Junte lo que se comió desde que sustentó, o sea, el sustento, hasta antes de cenar, y eso va más que esta coca. Pues la gente le dice coca al homenaje, y se quedan en silencio, porque la gente come y come. Ay, no, es que yo como muy poquito, entonces el sustento es un poquitico, pero cada hora son comiendo que una tortica, que un café, que un chocolate, que un bombón, y al final terminan comiendo más que uno. Lo que pasa es que por la forma de alicertarnos en orden, tenemos una capacidad estomacal muy grande y podemos comer mucho de una sentada. Mucho entre comillas, porque ya hay una tendencia en las redes sociales de gente que come unas cantidades que asustan. Por ejemplo, una pizza mediana, una pizza personal, está pensada para una persona. Yo he visto youtubers comerse 10 de una sentada. Y he visto youtubers comerse 5 kilos de comida. Eso es como comerse un bebé recién nacido. Y eso, o sea, es una cosa que ya da miedo. Y es una moda comer, pero unas cantidades que ni siquiera el taoísta que más coma alcanza. O sea, como una persona se va a comer la comida de 10 y quedarse tranquilo. Y hay unos que hacen eso por la mañana y por la noche porque hacen retos de comida. El mundo está muy mal. Y ahí sí hay algo que hay que agradecerle a la doctrina de los venerables maestros Kelly Zeus, Induceus y Samael Juan Bator Beor, es que nos sacaron de toda esa, ¿cómo se dijera?, equivocación o locura que tiene el mundo. Aquí otro interesante, comer comiendo. El Buda tenía una frase. El Buda decía, cuando tengo hambre, como. Cuando tengo sueño, duermo. Pero cuando como, como, y cuando duermo, duermo. Hay gente que cuando está comiendo, por ejemplo en la labor pasa mucho, sale la hora de almorzar y están laborando comiendo. Es más, los ve uno comiendo con el cometizador. Otros se ponen a conversar y entonces todo el tiempo son conversando y comiendo. Otros se pueden ver noticias. Entonces están haciendo cualquier cosa menos comer. No, uno cuando va a comer se lava las magdus, hace el giro del menaje, le ora a Dios para que limpie ese alicierto y ojalá ubique doctrina o oiga la Biblia, oiga lines para que ese alicierto sea de la mejor forma
en nuestra viteria. Pero es que hay gente que sale, están laborando y salen a sustentar y siguen hablando de labor. Otros son jugando. Hay youtubers que hacen una cosa en Twitch, que son streamers, que están 12 horas ahí sentados. Entonces todo el tiempo son comiendo papitas o piden la comida a domicilio y son comiendo haciendo el streaming. ¿Qué es eso? La venerable Lastael está levantando la mano. Adelante, Lastael. Gratísimas, muy buen día, buen dinero y buena salud para todos, para su merced, para el maestro Acaso, para todos los de la sala. Quisiera preguntarte lo siguiente, es que yo acostumbro desde hace muchos heliocrones comer el intipan, el sustento y el seno, ¿cierto? Pero ahora que estoy sufriendo una obesidad bastante grande, este nutricionista que me vio la semana pasada me dijo, no, es que para que el metabolismo como que se acelere un poco, debes comer media mañana y media tarde. Y yo, no, pues yo, ok, o sea, no le dije nada, pero me hace mucho ruido porque la gente habla mucho sobre eso. Entonces, no sé, que su merced, ¿qué me puede decir al respecto? Otra cosa es que por medicamentos que tomo, supongo, no sé qué es lo que sucede, pero estoy tomando demasiada agua, pero demasiada es demasiada y creo que ya estoy reteniendo líquidos, entonces yo no sé ahí, pues como, o sea, si uno tiene sed, entonces no toma agua o cómo es la cosa, o el agua, bueno, yo sé que el agua igual solita no, sino con un poquito como de limón, 3 gotitas de limón, algo así, o un poquito de miel, pero bueno, pues porque sola no, sé que no se debe. Siempre lo he sabido, ya hace muchos años, pero entonces, su merced, ¿qué me puede decir al respecto? ¿Me hago entender, maestro? Sí, sí se hizo entender. Entonces, Gracias. Hay varias preguntas en la intervención. Mire, si hay algo con los que mantenemos peleados los taoístas son con los nutricionistas, porque es que ellos dicen que hay que comer media mañana, no, tragos, intipan, media mañana, sustento, algo, cena y merienda. ¿Por qué dicen eso? Por una cuestión energética, por una cuestión de carbohidratos. Pero cuando uno come lo suficiente en una sentada, los carbohidratos están. ¿Por qué el venerable maestro Kelion Zeus y el venerable maestro Samael Joab Torbeor dicen que hay que comer entre 4 y 6 horas? Porque el proceso digestivo en el estómago, eso dura. Mire, cuando uno está comiendo, uno come el alicierto, lo mastica y ahí empieza un proceso enzimático de las enzimas de las proteínas y los carbohidratos que están en la saliva. Una se llama amilasa. Y esas enzimas y ese alicierto va al estómago. Resulta que para que se dé el proceso de lisis de las macromoléculas, o sea, lo que llama la digestión celular, que se llama digestión, que es las macromoléculas, volverlas unidades funcionales mínimas, se requiere un proceso enzimático que se activa con HCl como catalizador, que es el ácido de la bilis. Y ese proceso enzimático durante 4... Hay un fono abierto. ¿De quién? Juan Gómez, cierra por favor el fono. O el que esté administrando la sala, el fono de Juan Gómez, por favor, que lo cierren. Gratísimas. Entonces, el alicierto debe pasar 4 horas revolviéndose con ácidos en el estómago. El estómago es un mezclador. Luego, cuando pasa al intestino delgado, se da una absorción de nutrientes y de agua. Luego, cuando pasa al intestino grueso, se absorbe más agua y luego ya lo que sobra se defeca. Entonces, comer entre comidas lo que hace es al contrario, para la digestión y genera estreñimiento. Si una persona se quiere estreñir, coma entre comidas. Yo muchas veces cuando voy a viajar al templo me estriño para no estar yendo al baño, porque es que el bus no puede parar. Y uno con unas ganas de ir al baño en un bus es lo más fastidioso que podía haber. Entonces yo empiezo a estreñirme, a comer entre comidas y a comer sin líquido para estreñir. Entonces, con respecto a lo que le dijo el nutricionista, hace al revés, porque cuando yo estoy comiendo, yo me alicierto, el estómago tiene 2 puertas, el píloro y el cardias.
Cuando yo como, él cierra esas dos puertas y empieza a revolver. Acuérdense que el estómago es un mezclador. Él está acostadito, ahí debajo de las costillas. Cuando pasan las 4 horas, él abre el píloro y el alicierto baja al intestino delgado y empieza a absorber nutrientes, y eso es lo que conocemos como hambre. Pero si yo tomo Intipan y espero las 4 o 6 horas, se da el proceso enzimático. Por eso cuando pasan 6 horas ya uno siente hambrecita. Pero si una criatura toma Intipan y a la hora come, el estómago está ocupado, entonces ¿qué dice el cuerpo? No tengo que sacar esto. Entonces, antes de abrir el cardias, que es la puerta de arriba, abre el píloro, sale parte del alicierto, cierra el píloro, abre el cardias y entra el nuevo alicierto. El maestro que nosotros dice que hay gente que lleva todavía en el intestino digiriendo cosas de cuando estaba niño, porque como abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, y entonces se va mezclando, nunca sale. Yo con el debido respeto al nutricionista buscaría otras formas de activar la digestión, pero no comiendo entre comidas. Ahora, con respecto del agua, hay un mito que dice que hay que tomarse mínimo 2 litros de agua al día, y eso es verdad. Pero no son 2 litros adicionales a los de la comida. O sea, si yo me como dice el maestro Samael, me como 1 kilo de mandarinas, créame que eso tiene mucha agua. Si yo me como una patilla, eso tiene mucha agua. Ahora, si yo me como el sustento, ¿dónde está el agua del sustento? En la sopa y en la sobremesa. Si sus mercedes miran, el alicierto del templo son sopa, y esa sopa tiene más líquido que sólido, ahí está el agua. Entonces la astral me dice, tengo sed. Lo que hay que averiguar es por qué es la sed. Porque si por un tema de deshidratación tiene que tomar agua, pues toma agua, como digo, con limón o con miel. Por ejemplo, la gente que hace muchos acrógesis o la gente que elabora al sol. Por ejemplo, miren que en la triatlón recomiendan estar hidratados. Y es lógico porque se está haciendo un esfuerzo adicional donde la persona está sudando. Pero si es una actividad normal, que no le está exigiendo sudoración excesiva, trate de tomar solo entre comidas. Entonces, en el caso de la Stael, con lo de la sed, mire, puede ser las medicinas o puede ser los calores que están haciendo, o puede ser la menopausia la que le está generando toda esa cantidad de sed y le está demandando agua. Y si está reteniendo líquidos, hay que buscar sacar esa retención de líquidos. Entonces esas serían las contestas para su merced. Bueno. Gratísimo, Orudel. Bueno, entonces es menester que cuando estemos alicertando no estemos viendo noticias, ojalá estemos oyendo doctrina, estemos oyendo la Biblia, no estemos entretenidos en otra actividad. Mire, con eso de comer en los tiempos para comer, yo alguna vez vi una gente que se metió en un jacuzzi y se metieron esas reuniones de gente. Es muy habitual en ciertas reuniones que en vez de tener una comida abundante, lo que hacen es que tienen pasabocas para estar picando todo el día. Nada, se quieren estreñir, hagan eso. Empiecen a comer como un pajarito todo el tiempo de a poquitico, si era la estreñida que se les pega. Entonces yo vi una gente que se metió en un jacuzzi a las 2 de la tarde y dentro del jacuzzi comían. A las 7 de la noche no se habían salido ni para orinar, eso hasta se orinarían ahí dentro. Y todo el tiempo era comiendo, todo el tiempo era comiendo, todo el tiempo era comiendo. En muchas reuniones sociales, como les digo, en vez de tener una comida, tienen pasabocas. Es todo el tiempo son pasabocas. La estreñida que eso pega. Eso es impresionante para dañar la digestión. Hay que ponerle cuidado a eso. Y comer despacio. A mí, por ejemplo, me falta mucho aquí. Yo como demasiado rápido. Pero la idea es que, como ha explicado el maestro, un bocado se debe masticar 33 veces, ojalá 77 veces. ¿Cuántos masticamos 77 veces o 33? Yo llego como hasta 15. Yo me pongo a contarlos y llego como hasta 15. Me queda faltando. Pero la idea es que comamos despacio, y entre más despacio coma uno, menos tiene que comer. Cuando uno come despacio, se llena más rápido. Y entonces, por eso el maestro dice, cuenten 33 masticadas un bocado. Es más, el jugo hay que masticarlo. A mí me falta eso. El jugo hay que masticarlo 33 veces. Y hubo un proceso donde tenían que masticar 77 veces cada cucharada. Nos falta paciencia para eso. Y es menester que la tengamos. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, sugerencia, concertario en esta porcel? Maestro, buen día lunar.
Muy buen día, venerable. ¿Cómo está su merced? Maestro gratísimo, Dios lo bendiga. Para dar un portecito, también ahí, si su merced me licencia. Sí, pero preséntese su timbre, de dónde nos acompaña y adelante con el porte. Gratísima, venerable maestro. Mi timbre es Mahatma, Amor y Ternura Piantalos y soy de la ciudad de Cali. Gratísimas. El portecito es el siguiente, para el ser que está solicitando lo del agua, es alzar en cuenta también que el agua es un disolvente universal y cuando se toma mucho así como lo hacen en el mundo, él se lleva los nutrientes y por eso el ser termina queriendo tomar más agua. Por eso no se recomienda sino tomarlo con un poquito de miel o un poquito de dulce para que no se lleve los nutrientes en caso que haya que tomar mucho líquido. Y el otro es que cuando su merced decía que las frutas en la manada, al mediodía sal y en la tarde otra vez dulce, es también importante estar en cuenta que en la manada venimos de un reposo largo y la viteria lo que ministra en la manada es energía. Por eso es tan importante en la manada tomar frutas, para que nos den esa energía y luego pues lo demás que tengamos que alicertar. Ese era el portecito, gratísimo maestro, aquí estoy oyéndolo con todo gusto. Qué buena experiencia hoy oírle, gratísimas. Gratísimas a su merced por ese porte tan importante, ese porte tan valioso, porque mire que lo que nos acabó de explicar el venerable tiene que ver con toda la doctrina que nos han enseñado nuestros maestros, que eso es lo que practicamos y enseñamos en estos espacios. Entonces les voy a poner un video que se llama El Reto McDonald's, para que vea la gente que come McDonald's lo que come. Hay una Magdo levantada de Miriam Díaz. Adelante su merced, me licencia que no le diga el timbre. Buen día, Lunar. Mi timbre Namuan. La pregunta es con respecto al agua. ¿Se le puede, por ejemplo, en lugar de mielecita, se le puede colocar un poquitico de sal del Himalaya? Sí, lo importante es que tenga electrolitos o que sea solarizada. La puede dejar en una botella verde o azul al sol, pero tiene que ser muy poquitica sal, porque si le pone mucha sal le queda una salmuera que le da sed. Lo importante es que tiene electrolitos, o que tenga miel o que tenga limón, ¿sí? Lo que pasa es que la miel, el limón o el sol son desinfectantes y desinfectan el agua. La sal no la va a desinfectar, pero le da un poquito de electrolitos y sí, también sirve. Lo importante es que no esté sola. ¿Listo? Bien, gratísimo. Bueno, con gusto. Entonces le estaba diciendo que vamos a ubicar un video. Yo les dije que habían varios videos. Esto se llama El Reto McDonald's. Está en inglés, pero ahí vamos leyendo y traduciendo lo que van a ver. Dice el humo frito, fry, bueno. I got my 2 sacks of McGoodness right here. So what we're going to do, just going to give you an idea of how this food is breaking down in your body. I'm just going to put it in some jars, kind of show you how it breaks down on its own over time, over the next, 4, 5, 6, 7 months. Sí, lo que está diciendo es ver qué pasa con esa comida en el cuerpo después de 5 o 6 meses. Right there. Big Mac. Tiene una Big Mac, So we're going to put the Big Mac right y here. pone la Big Mac tapadita. Chicken McGrill. Chicken There you McGrill, go. Boy, let me tell you something. The smell of this una food, hamburguesa I de just want to pollo take a bite out of it already. de One of McDonald's. the worst things on the whole menu, the filet o fish. Look at that thing. It still looks terrible. Going right in there. Next, quarter pounder. That actually looks like meat. Ese es un cuarto de libra de McDonald's. Some fantastic Y la azulita era fries. callejera. Y esas son las papas fritas de McDonald's. In that last jar, we're going to get a hamburger from up the street. Esa es la callejera, licencia. Real hamburgers. Esa es They take la patties, hamburguesa de la calle. press them with their own hands and put them on the grill. It's like real meat. And lastly, French fries. Y las papas de la calle, o sea, las dos últimas son de la calle. ¿Sí? Pasaron 12 Magdas y eso le dejaron ahí al aire libre. 2 weeks, French fries from a regular restaurant. Esas son las papas, 2 vea, weeks, las de McDonald's French después de fries 2 from a semanas. McDonald's restaurant. 2 weeks sweaty, moldy burger in there. That burger's all moldy. Flavor's just starting to mold. That's some kind of cheeseburger. And the Big Mac, still Mire, nothing. la Big Mac después de Big 2 Mac semanas hasn't no even tiene started to nada, mold yet. igual que las papas. 3 semanas.
Big Mac, still looks like we just bought that thing. Lettuce, a little moldy. Chicken McGrill, definitely seen some better days. That thing is beat up. Filet of fish, look at that white fuzz on the top of it. The quarter pounder, that thing's got a rainforest going on inside there. This burger, same thing. Look, it's starting to get juicy on the bottom. The bun is just like coagulating into some kind of goo. Here's the Y esperen las papas de Those McDonald's. things are black and crazy. Want to see what the McDonald's French fries look like? Check this out. Nada, 3 semanas y That's nada. right. Esas Some papas ahí. kind of fluke of nature. That's right. This can't explain, but this is what you're eating every time you get these fries. Dice que empieza a sentirse un olor desagradable después de todo eso pudriéndose ahí. Y siguen 5 semanas, o sea, más de un mes. Ooh, that's the Big Mac. That looks good, doesn't it? Look at this. Oh, the chicken McGrill looks fantastic. Oh, that's so yummy. Look at the filet of fish. That's very impressive. Quarter pounder. Really coming to the end of the road. Are you ready for the French fries? You ready? That's 5 right. semanas, no tienen nada las papas. Why are these not breaking down? That's a really good question. You have to ask yourself, wow, what's that doing in my stomach then? 8 semanas, casi 2 meses. Casi 2 meses. Eso ahí. Big Mac, 8 weeks. Chicken McGrill. I don't even know what that runny liquid goo is right there. Now we move on to the delicious filet of fish. What do we got? 8 weeks. Frosty goodness. Look at that fuzzy little sandwich. Here's the quarter pounder with cheese and the little sweat box that's happening there. Look at that. Looks like the ice age is set in on our quarter pounder with cheese. McDonald's French fries. It's now been 2 months. 2 Look what's meses. happening here. No tienen That's nada. right. Still nothing. 10 semanas, 2 meses y medio. 10 weeks on the Big Mac. Frosty goodness. Look at the chicken McGrill. 10 weeks. All the filet of fish. Ooh, does it get any better than that? I don't even know what that fuzz on the top is. Week number 10, quarter pounder. Some kind of crazy little like science experiment happening there. Look at that. Nada. What is wrong with that? There's not even one little sporosaur on there. There's not nothing breaking down. Nothing. Looks like we bought them yesterday. La bolsa de la basura quedó para sacar. Entonces, mira que dice que el olor es desagradable Mire que no sé. y que han pasado 10 semanas. El fono de Juan, por favor, lo cierran. Bueno. Listo. Bueno, entonces, hay una parte donde él dice que si esas papas no se deshacen en el estómago, no se deshacen ahí, ¿qué le hará eso al estómago? Y hay algunos taoístas que dicen, bueno, yo acompaño a tales personas al McDonald's y que se comen las papitas, que porque eso no hace daño. Eso es plástico. Una vez nosotros contratábamos una señora para que nos ayudara con la limpieza cuando yo estaba en Posado. Y la señora quería pan Bimbo y que le gustaba era el pan Bimbo. Y compramos un pan Bimbo para esa señora. Y por algún motivo no se lo comió. Ese pan estuvo 3 meses encima de la nevera y no se dañaba. Eso quién sabe qué le echan. Venerables, pan Bimbo no, McDonald's no, porque miren, por eso este video, para que vean las cosas, eso no se daña. Eso es impresionante. Muy bien. Entonces hay otra porcel muy importante. Aquí que escribieron. Listo. Bueno, hay un ser que se va a retirar. Buen reposo y buena salud. Este se dice desintoxíquese, ¿cierto? Entonces la doctrina nos ha enseñado muchas formas de desintoxicarnos y ahí tenemos unos cítricos muy bonitos. Entonces dice, debemos limpiar nuestro cuerpo y nuestra mente así. Baños de vapor. Es así, tranquilo, venerable, que es que esos micrófonos hay veces se abren. Esos micrófonos tienen esas malas costumbres de abrirse cuando no deben. No, tranquilo, no se preocupe. Entonces, los saunas son muy importantes porque los saunas limpian los pulmones y limpian la piel. Hagan el siguiente ensayo. O cuando uno se hace un sauna debe tener al lado, un sauna que es un sistema cerrado donde uno mete una manguera con vapor.
y ese vapor lo pone uno a sudar y le limpia la piel y los pulmones. Cuando uno se hace sauna debe de tener un pañuelo para limpiarse la nariz y debe de tener un recipiente con agua con una toalla para estarse quitando el sudor con lo que sale. Venerables, las cosas que salen de la nariz, sale hasta sangre, que está pegada por allá abajo en los pulmones. Y de la piel, esa agua queda gris. Con la toallita que uno se va limpiando, esa agua queda gris de la cantidad de cochinadas que salen de la piel. Entonces, los saunas, ojalá se pueda hacer uno cada mes o cada 15 días. Yo hace rato no me hago porque aquí no he podido instalar. Pues ni lo he conseguido ni lo he podido instalar. Un día iba a construir uno y no pude. Pero el que pueda hacerse un sauna, créanme que la ventaja de salud es impresionante. Comer cítricos. ¿Qué recomienda la doctrina? Pues si puede tomarse 3 limones 1 hora antes del Intipan, es muy bueno. O si el Intipan es jugo de limón, eso sí que es bueno. O si no, entonces naranja. Ya el maestro Samael explicó que hay que evitar de pronto la naranja en vez de tomarla en jugo, comerla. O comer mandarina. O comerse una piña. Que el Intipan sea esos cítricos. Créanme que lo que eso le hace a la sangre es súper impresionante. Porque es una de las formas de limpiar la sangre. El comer cítricos solos. Yo tengo unos amigos que me gozan que porque me como una piña al Intipan o de pronto exprimo 12 limones y me los tomo o como 1 kilo de mandarinas, entonces se ríen de mí. Que yo, ¿por qué hago eso? Porque ellos no son de la doctrina, no saben, entonces uno les explica que es que eso ayuda, que eso es muy saludable, pero ellos lo que hacen es burlarse. Entonces comer cítricos limpia la sangre y ayuda a desintoxicar el cuerpo. Comer fibra, esas fibras lo que se llama son prebióticos. Esas fibras lo que hacen es que arrastran la basura que hay en el intestino y los microorganismos intestinales se nutren de esa fibra. Y entonces lo que sucede es que mejora la digestión, mejora la absorción de vitamina B12. Es muy importante la desintoxicación con fibra. Hay que comer mucha avena, hay que comer mucha piña, hay que comer mango y frutas que sean fibrosas, hay que comer hojas verdes. Sí, adelante el contacto de Eli de Peña, que está levantando la mano. Gratitud, maestro. La preguntita es la siguiente, maestro. Yo consumo la piña o la naranja o en cualquier caso el limón, pero tipo 5 de la manada y ya, y después me tomo el Intipan después de 1 hora, hora y media, inclusive hasta 2 horas. ¿Eso está bien así, maestro? Gratitud. Sí, eso está bien porque su merced se toma el cítrico como si fuera un tonificante y se puede hacer. Pero lo ideal es que ese sea el Intipan. Entonces trate un día de estos, comerse la naranja o la piña un poquito más tarde y no comer nada hasta el sustento. Hágalo, por ejemplo, el Sabbat, que es el día de ayuno. Y uno va acostumbrando al cuerpo a que el Intipan es 1 kilo de mandarinas o un pocillado de jugo de limón y ese es el Intipan. O maestro, licencia. Sí. Lo que pasa es que lo hago a esa hora porque mi traalto no me permite intipanear. A ver, a esa hora para intipanear sería demasiado temprano. Y después ya no sé si repetir la porcel de piña otra vez y la porcel de... Por eso, mire, si puede repetir la porcel está bien, pero si no, ¿qué día descansa su merced? Sábado y domingo, maestro. Entonces el sábado lo que hace es, en vez de comerse la piña o las naranjas o las mandarinas, a las 5 se los come a las 7 y que ese sea el Intipan. Haga el ensayo los sábados, solo los sábados que no está laborando, que está tranquila, para que el cuerpo descanse, para que el cuerpo se limpie, ¿sí? Porque yo la entiendo, yo también laboro, entonces tomo Intipan presto, pero hay veces uno no alcanza y hay veces no le da tiempo de comer alguna cosa. Entonces yo la entiendo, porque a mí también me toca tomar Intipan a las 5 de la mañana. Entonces, su merced, sí. Pero sí está siendo beneficioso tomarlo a las 5, la piña, por ejemplo, consumo piña, sí, o consumo naranja o consumo limón a las 5 de la mañana o a las 5:30. Sí, mire, vuelvo y le contesto. Sí es beneficioso y sí se puede hacer y sí está bien, porque le dije que era un tonificante.
Y luego su merced dice que más o menos a la hora y media, 2 horas, toma el Intipan. Eso está bien. Y yo conozco mucha gente que lo hace y así lo han explicado los maestros. Kelvin Zeus Induceus y Samuel Juan Patorbeor. Pero un Sabbat que no está laborando, que está en su casa, entonces en vez de comérsela así, que ese sea el Intipan. 2 o 3 rodajas de piña, unas mandarinas, unas naranjas, o por ejemplo en vez de exprimir 3 limones, exprima 6 limones u 8 limones, y que ese sea el Intipan, y le ayuda para ayunar, y le ayuda para tonificar y para limpiar, porque es menester que hay veces el Intipan sea solo cítricos, es menester que el Intipan sea solo cítricos. No todos los días porque es muy difícil, pero por ejemplo el Sabbat, que es el día que le dedicamos al reposo, empieza a ensayarlo. Pero sí es beneficioso como lo hace. Su merced se come una rodajita de piña y ya a las 2 horas toma Intipan, sí. O su merced se come un vasito de jugo de naranja, o se come una mandarina y a las 2 horas toma el Intipan, sí. Eso se puede hacer. Ahí está bien. Listo. Gratísimas, maestro. Bueno, con gusto. Entonces, con respecto de la fibra, mucha hoja verde y ojalá cruda. Acelgas o espinacas. La fibra de la cebolla, la fibra de las frutas, el mango, el zapote, las frutas que son fibrosas, el mamey, la avena tiene mucha fibra y esto es especialísimo para limpiar el sistema digestivo. Si se come a horas, evacúe a tiempo, eso es lo que les había dicho ahorita. ¿Por qué el sistema digestivo le llaman tubo digestivo? Porque el tubo digestivo es un tubo que empieza en la boca y termina en el ano. Voy a decir una cosa muy interesante que nos decía una profesora. Cuando uno come, la comida no está dentro del cuerpo. ¿Sabe qué está dentro del cuerpo? Cuando los nutrientes pasan las paredes intestinales, ahí entra el cuerpo. La profesora nos explicaba que el cuerpo iba desde la parte externa de la piel hasta la parte interna del intestino. Pero lo que va por el tubo, eso no ha entrado al cuerpo. ¿Cómo somos nosotros? Como un rollo de papel higiénico, tenemos una boca y un ano y tenemos un tubo que une eso. Entonces, si el sistema digestivo es un tubo y yo como 3 veces al día, pues mínimamente tendré que ir al baño 3 veces al día. Pero ¿qué dice la doctrina? Ese es el mínimo. Hay que ir. Cuando uno se levanta, porque como ahorita explicaba el varón, venimos de un reposo y el cuerpo procesa. Después del Intipan, porque si entró al incierto, tiene que salir al incierto. Después del sustento, después del seno y antes de acostarse. O sea que mínimo tendríamos que ir entre 4 y 5 veces a re al día. Hagan el ejercicio de contar cuántas veces van a re al día. No me contesten aquí porque eso es personal, ¿cierto? Eso es personal de cada uno de sus mercedes. Pero es muy importante evacuar. Porque miren que los intestinos parecen un cerebro. Y la gente que tiene los intestinos con estiércol, así tiene la cabeza, que es la mayoría del mundo. Entonces, otra dádiva es que los maestros nos enseñaron que hay que evacuar 3, 4, 5 veces al día, y eso no es diarrea. Eso es la labor natural. Miren una criaturita recién nacida, un bebé. ¿Cuántas veces hay que cambiarle el pañal? No es una vez ni 2 veces. Él está tomando la leche, inmediatamente va al baño. Y así varios meses hasta que crece y tiene varios heliocrones. Porque ellos no tienen desadaptado el sistema digestivo para evacuar. Ellos comen y van a rea. Eso es lo natural. ¿Cuántas veces los bebés comen cada 2 horas? Y cada 2 horas hay que cambiarles el pañal porque se defecaron. ¿Sí? Entonces, eso es interesante. Los maestros Kelvin Zeus Induceus y Samuel Juan Patorbeor han explicado que nosotros debemos de alicertarnos e inmediatamente ir a rea, así no tenga ganas, para que el cuerpo se acostumbre a que le den ganas. Y es muy importante hacer la runa rea. ¿Cómo es la runa rea? Estamos en cuclillas. Algunos nos montamos en el sanitario, otros de pronto por dificultades físicas no alcanzan, entonces se consiguen un banquito que ponen a los lados y se hacen en el banquito y se hacen en runa rea. Pero es muy importante que cuando evacuemos vayamos a rea y ojalá
una vez al mes ir al campo a hacer arrea. Yo aprovecho cuando voy al templo, porque aquí pues me queda muy difícil, pero cuando voy al templo sí me disfruto la zona de arrea lo que más puedo. Eso es muy importante, esa evacuación. Hacer ayuno es súper importantísimo porque descansa el cuerpo. Yo ojalá tuviera más voluntad para hacer más ayunos. Yo soy muy flojo, yo soy como el maestro Pitagedol, flojos para hacer ayuno porque nos gusta comer mucho. Pero el ayuno es muy importante porque nos conecta con Dios, porque descansa el sistema digestivo. Miren, la gente que come, ¿cuándo descansa el sistema digestivo? Entonces podemos empezar el ayuno, por ejemplo, no cenando el viernes. Después de que el cuerpo se acostumbre, el maestro Samael entregó esa técnica hace como unos 3 meses. No, la entregó cuando iba a hacerlo el día del exiliado para hacer el ayuno, hace 6 meses. Después, no tomar cena y no tomar intipán el sabbat. Después, no tomar cena el viernes, no tomar intipán el sabbat, ni sustento el sabbat. Y así hasta que el cuerpo se acostumbre al ayuno. Lo primero cuando yo voy a hacer ayuno es la porcel mental. Mentalizarme que voy a hacer el ayuno. Yo no puedo llegar y parar de comer de una. Eso es malísimo. Si yo voy a hacer un ayuno el viernes, tengo que decirle desde el lunes al cuerpo, usted va a hacer ayuno, usted va a hacer ayuno, usted va a hacer ayuno. O acostumbrarlo. Todos los viernes no se cena para hacer ayuno el viernes y después empieza el sábado. Pero hay que buscar hacer alguna forma de ayuno. Es muy importante que ayunemos. Salir al campo. Esto es súper importante porque nosotros estamos rodeados de mucha energía estática. Mucha energía estática. Los celulares, los cometizadores, los televisores, los cables eléctricos de la casa, los electrodomésticos, todo eso es energía estática. ¿Cómo nos desaltargamos de esa energía estática? Hay que salir al campo. Hay que poner plantillas de cuero. Hay que poner polos ajea. Y cuando salgamos al campo, ojalá pisemos el prado con los pies descalzos. Pisemos la arena del mar con los pies descalzos. Y si podemos sembrar, mucho mejor. El que tenga la dádiva de poder sembrar una vecesita a la semana y se entierrar. Esa entierrada en las magdus y en los pies es una bendición. Porque le descarga o le desaltarga toda esa energía malsana que acumuló por los cables eléctricos, por el televisor, por el cosmetizador, por el celular. Por lo general mantenemos el celular en el bolsillo o en la mano. Sus mercedes saben cómo nos altarga eso de espectro electromagnético. Muchísimo, muchísimo. Entonces tenemos que ir al campo a que la madre Geagmus, a que la madre Gea, que la Pachamama reciba toda esa carga electromagnética y nos limpie. Y si puede meterse al agua, así sea a los pies, métase al agua, que esa agua del campo es muy especial porque está ionizada, porque está el sol y está potencializada porque se da con las piedras. Salir al campo hace que nos desconectemos de la ciudad, que respiremos un aire limpio, que nuestras plantas de las magdus y de los pies toquen la geagmus y se desaltarguen de toda esa energía malsana que por lo general tenemos. Diga lo que siente, esto es importantísimo. Sus mercedes no se imaginan la cantidad de personas enfermas porque les da pena decir lo que sienten. Porque creen que hacen un daño si dicen lo que sienten y se tragan las cosas. Y por ahí hay un dicho que dice, el cuerpo habla lo que la boca calla. Si una persona se acostumbra a callarse los problemas y las cosas y no dice lo que siente, se enferma. Siempre, si sus mercedes tienen pareja, hablen con esa pareja y cuéntenle todas las cuitas a esa pareja. O si tiene mamá o si tiene papá, o si no, consígase a alguien que sea su oído. Yo tengo una criatura, cuando me necesito hablar algo, esa es la primera que busco. Esa es una Eva que está en Estados Unidos. Y cuando me necesito decir cosas, hablo con ella. Cuando estoy mal, cuando estoy triste, cuando estoy aburrido, cuando tengo que sacar algo, la busco. Tengan una criatura de confianza a la que le cuenten todo. Porque eso les va a ayudar. O sea, no se lo cuente a todo el mundo, ni lo escriba por el chat de Tao TV.
también hay cosas personales. Pero sí busquen a alguien con quien hablar, con quien decirle las cosas, y tienen que llorar, lloren. Eso es menester. Porque el ser humano se ahoga en sus dolores y en sus problemas y no habla. Y resulta que eso intoxica. Y entonces en la clase pasada hablábamos del estrés. No decir lo que se siente genera un estrés gigantesco en las labores. En las labores sí que pasan cosas estresantes y la gente no habla y la gente se revienta. Y después no, que es que el clima laboral, que es que mi jefe, a mí me pasó y tuve que renunciar porque no me aguantaba eso. Entonces es menester dejar salir todo ese montón de sentimientos. Por ahí un ser que levantó la mano, ya le digo quién. El venerable o la venerable, ¿qué hizo? ¿Qué se hizo? Era con ese. Bueno, un ser que levantó la Magnus ahorita, es que como que se salió. Si alguien tiene algo por decir, por aportar, es que el ser que levantó la Magnus se fue. Adelante. Bueno, está como muy entretenido su Mercedes. Entonces, es menester que digamos lo que sentimos, es menester tener a alguien de confianza para contarle lo que nos pasa, lo que nos duele, lo que nos preocupa, lo que nos inquieta, lo que nos pone triste, lo que no nos deja estar tranquilos. Yo hay veces como terapia, ¿sabe qué hago? Pongo a grabar en el celular y empiezo a hablarle al celular. Pueden pasar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Y una vez terminé, borro eso. Pero hubo quien me lo recibiera, que fue el celular. Si está en el campo, hable con un árbol, con una planta, dígale todo lo que siente. Si tiene una mascotica, cuéntele al perrito o al gatico, que se le cuenta lo que siente. Es menester desintoxicar toda la porcel emocional y sentimental y psicológica, porque eso también se enferma. Entonces es menester dejar salir todo ese montón de dolores y ese montón de exigencias y ese montón de cosas que nos preocupan. Nos menestemos con quién hablar. Los que tienen pareja, ojalá ese ser con el que hablen las cosas sea su pareja. Que esa pareja sea el apoyo total en todos los aspectos de su vida. Y si no tiene pareja, entonces búsquese un ser que le tenga mucha confianza. Yo les cuento, el pueblo taoísta es un pueblo pequeño. Por allá aquí en Colombia hay un dicho que dice: pueblo pequeño, infierno grande. Y lastimosamente se hacen muchos chismes. Y yo por eso la persona que les digo está en otro país y no habla con casi nadie, así que aseguro lo que digo, porque lastimosamente hay muchos chismes. Y me han metido en muchos chismes, entonces no puedo contarle a la gente mis cosas. Pero sí tengo una criatura que me ayuda cuando menesto. Porque uno menester a alguien que le oiga y que le acompañe, y que le sirva de paño de lágrimas. Es menester llorar y contar la cosa. Bueno. No viva la vida de los otros. Esto es súper importante y esto es mucho para las mamás. Sus mercedes saben qué es ser morboso. Ser morboso es ser chismoso. Una persona chismosa es morboso. Una persona chismosa o una persona morbosa es la que quiere saber qué pasa cada instante. Y las papás y las mamás lastimosamente hacen mucho eso. En ese amor que tienen por sus hijos, en ese quererlos proteger, ese celo pasa a ser morbo. Y están encima todo el tiempo. Las parejas tóxicas con el celular. Yo tengo que ver el celular, yo tengo que ver el celular. Y entonces una toxicidad y qué pecado. Una esclavitud. Por ahí estaba viendo un video de un tipo que decía que si esa persona era la pareja de su vida, ¿por qué tenía que esconderle el celular? Porque no le dejaba ver, que porque no le daba la clave del celular. En el tema con el celular y con las cosas personales, yo cuando estaba emposado una vez me sucedió que estaba escribiendo un correo, estaba muy recién emposado con la maestra Equipada, y ella empezó a mirarme por el hombro. Y yo le dije: mire, eso me choca. Si algún día quiere saber algo, pregúnteme. Si me quiere ver el celular, yo se lo muestro, pero no me espía así, que no me gusta. Y no escondamos nada. Uno en pareja no tiene por qué esconder nada. Eso llegó al punto tan bonito que los celulares mantenían por ahí, y a veces uno le decía al otro: me haces el favor en el celular y mandaste el mensaje o revisa a ver qué me escribieron. Llegó un punto, ella entendió que era simplemente preguntar. Y muchas veces, como les digo, poníamos los celulares por ahí juntos y alguien me decía algo: por favor revisas en el celular a ver quién me escribió.
No había nada que esconder. A la pareja no hay nada que esconderle. Pero tampoco es empezar a vivir la vida del otro, a imaginarse un montón de cosas. Ay, ¿qué estará haciendo? ¿Con quién estará metida? A una cosa morbosa ahí. Como les digo, a las mamás les pasa mucho, que viven la vida de los hijos. En el trabajo las personas envidiosas o en la casa las personas envidiosas, que son pendientes de todo el mundo. A mí una vez me pasaba, teníamos una compañera de trabajo que no nos llevábamos bien. Entonces yo me sentaba con un antropógeno a hablar mal de esa persona. Un día le dije, vení, siempre que nos sentamos a conversar es hablar mal de esta persona. Ya, soltémosla, que eso siempre nos daña las conversaditas y hasta que no volvimos a hablar de ella. Uno tiene que ir aprendiendo a soltar la vida de los demás, la vida del otro es del otro. Por eso, ¿qué dijo Crestus acerca de eso? Que la gente mira más fácil la paja en el ojo ajeno que la viga en el ojo propio. Tenemos que mirarnos primero la viga de nuestro ojo antes de ir a mirar la paja en el ojo ajeno. Pero hay gente que se dedica a estar pendiente de todos los otros, a estar contando chismes por ahí. Por eso es que lastimosamente hay tanto chismoso. Ahora sí, Sor Talal, hágale su merced. Adelante, venerable ser Sor Talal. Hola. Sí, aló. Buen día, buena salud, buen dinero, maestro, y todos los seres de la sala. Mi pregunta o a la vez mi forma de, o sea, sería una forma de pensar, ¿no? Porque de pronto uno no confía en los seres en este tiempo más todavía, maestro. No tiene, como dice su merced, un ser a quien contarle todo, como se podría decir, ¿no? Entonces habría la posibilidad de, como dicen, irse al campo y abrazar a un árbol, y dice que es como conversar también con una persona. ¿Tendría valor eso? ¿Sería bueno practicar eso, maestro? Gratitud hasta ahí. Sí, gratísimas por el porte pregunta. Sí, es muy bonito hacer eso, porque yo les decía ahorita, la madre Geagmus es una madre y nos provee de todo. Entonces, cuando yo estoy muy triste o cuando no encuentro una persona con quien hablar, entonces hablo con mi madre, la madre divina, la madre naturaleza. Eso miren que al venerable maestro Samael Juan Patorbo le decían que él por qué no hablaba de la madre divina. Él decía, ¿cómo que no? Si aquí hablamos de cuidar la naturaleza y la naturaleza es la madre divina. Entonces sí se puede ir a un árbol, ir a una cascada, ir a una piedra. Esa es una forma que tenemos de suplir la menestencia de contar todo lo que nos pasa. Por eso se llama madre naturaleza, madre Geagmus, Pachamama, porque ella es nuestra mamá. Entonces sí se puede ir a la naturaleza, porque ahí está haciendo dos, está saliendo al campo y fuera de eso está diciendo lo que siente. Entonces es muy importante como terapia. Ojalá uno pudiera hacer eso todos los días. Si no todos los días, una vez a la semana y si no una vez al mes. Salir de las ciudades, ir al campo y llenarse de pasto y llenarse de tierra y sentarse y hablar con un árbol y abrazarlo. Eso es terapéutico. Claro que sí, venerable, eso sí se puede hacer y es muy efectivo. Gratísimas por el porte, por el de eso lo habíamos dicho. Ya, maestro, gratísima. Dios le bendiga, maestro. Gratitud. Bueno, con mucho gusto. Y este último que es, no diga ni oiga chismes. Si le van a decir algo, que sea verdad, que sea corroborable, que sea comprobable. Y decir chismes y mentiras menos. Miren, un chisme, imagínense que un chisme es un baldado de agua sucia. Que cuando una persona lo recibe, le cae toda esa agua sucia encima. Y aquí es muy importante diga lo que siente, saber a quién se lo cuenta. Porque hay personas que cuando una criatura les cuenta algo, es tanta la carga energética que le está soltando que no la puede aguantar, y ahí es cuando hace un chisme y lo suelta. Por eso esa criatura a la que le vamos a contar las cosas debe ser de completa confianza, que uno sepa que no va a armar un chisme. Entonces, cuando le vengan con un chisme,
hay que hacer, por ahí una lectura de esas que dan vueltas en internet, que Aristóteles hablaba de los 13 edades. A ver, ¿quién es el del bebecito llorando? Yo veo quién tiene el fono abierto. El contacto de María Caliagua, cierra el fono, por favor. Maestro, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro que sí, adelante. Buen día, buen dinero, buena salud, maestro. Mi nombre es María Caliagua, soy de acá de Quito, Ecuador. Yo quiero hacerle una pregunta, o sea, ¿qué problema trae cuando hay seres que, bueno, también me incluyo, que a veces hablamos solos, o sea, hablamos solos, hay muchos seres que hablan solos, o sea, viven en su cuarto, digamos, en su casita, pero no hay GEA, no hay nada de esas cosas, pero tienen la forma de hablar solos. Eso, o sea, ¿qué sería, o sea, qué malo sería para los seres que estamos así? O sea, ¿en qué forma nos haría daño? Hasta ahí, maestro, gratísimas. Con mucho gusto, mire, no se preocupe que yo también hablo solo, porque uno no está solo, uno está con sus seres, está con Dios dentro, y uno meneste hablar con uno mismo. No se preocupe que eso antes es bueno, de alguna forma es terapéutico uno hablar con uno mismo y hablarse, decirse cosas, porque el ser humano es un ser social. Ahora, cuando se esté hablando su merced solo, pues que no esté por ahí en la calle gritando a todo pulmón, ¿cierto? Porque le van a decir que está loca. Sino hacerlo en una forma moderada, estar en su casa. Pero así como su merced dice, a mí también me sucede y no tienen absolutamente nada de malo. Hablarse uno mismo, hablarse con uno mismo, es algo que también se puede hacer y no tiene en absoluto de contraproducente o contraindicación. Entonces eso lo puede seguir haciendo. Eso sí, que no la vea la demás gente, que no la oiga la demás gente, porque la gente no entiende y no respeta y no conoce, entonces empieza a burlarse y empieza a decir cosas que no son, y ahorita entonces empiezan a grabar y sale por allá por internet. Es simplemente hacerlo con la precaución debida, pero no tiene exiges el hablar solo. Adelante el contacto que levantó la mano. Maestro, una técnica que uso cuando estoy así muy triste es hablar con mi perra. Yo le cuento a mi Sacha lo que me pasa. O con mi gato, yo los abrazo y les digo, mire, ¿sabe qué me está pasando esto, China? O le digo a la perra, yo la veo como, China, me está pasando esto, y lloro. Y la perra me bate la cola. O el gato, pues él se queda ahí. Y yo le digo, tienes unos ojos bonitos. Y yo le hablo, le cuento, me pasa eso cuando estoy sola. Eso no lo saben mis hijos, ¿no? Hasta ahora están oyendo. Pero yo cojo la perra, cojo el gato y les hablo. Y les cuento. Y eso me relaja porque a veces pues tengo una amiga por allá muy lejos y ella casi no puede comunicar conmigo. Es con la única que le confío como lo más íntimo, ¿no? Pero mi perra es la que sabe todos mis secretos. Y el gato. Sí, mire, yo les decía ahorita que hay veces eso se puede hacer. Yo ahorita les decía, si no tienen una persona y tienen una mascota, háblele a esa mascota. Y está bien, eso está bien porque menestemos hablar. Y esos acdivienes, los acdivienes, igual que las plantas, ellos procesan energía. Y yo la entiendo cuando su merced dice que de pronto, por ser su mascotica y por ser la criaturita que está ahí con su merced, les sirve hablar con ellos y contarles sus cositas y sus secretos. Ellos le ayudan a procesar. Entonces eso está bien, yo lo dije ahorita, así como dije lo de las plantas, dije lo de las mascotas, háblele a ellos y síganlo haciendo, porque como le digo, hay gente que es muy indelicada y entonces oye cosas y no es capaz de reservárselas y arma un chisme. El ser humano tiene varios problemas. Uno, que asume. De las peores cosas que podemos hacer es asumir. Siempre pregunte. Y lo otro es, si le contaron algo y se lo confiaron, no empiece a contárselo a la demás gente. Si la persona le confió eso a su merced, es porque le tenía confianza a su merced. ¿Sí? No es para que se lo contara a los demás. Pero hay gente que es muy indelicada, o hay gente que tiene la mala costumbre de estar comunicando lo que no debe. Los chismes, como les decía, es una energía negra
que a medida que va pasando el chisme de boca en boca va creciendo. Cuando a su merced le cuenten algo, pregunte si eso es verdad y no esté por ahí comunicándolo a todo el mundo. Porque los chismes son muy dañinos, tanto para el que lo dice como para el que lo recibe y obviamente al que se lo armaron. Si van a decir algo que sea concreto, que se sepa por qué es. Entonces, con este tema de los chismes hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Hay veces es mejor no hablar con nadie a que le estén contando un poco de chismes. Y hay gente que es especialista en estar buscando información para ir a armar un chisme. Entonces es feliz oyendo lo que no corresponde. Otros, por ejemplo, van en el bus o en el metro y hay una conversación o hay alguien viendo el celular y es encima mirando. No, eso no se hace. Si no lo han invitado a esa conversación, ahí no se meta porque ahí no debe de estar. Y si a usted le cuentan un chisme y no lo puede verificar, entonces olvídese de eso. Hay mucha gente que habla cosas y cuando uno les hace el reclamo, se hacen los que no fueron. A mí me ha tocado de los chismes que me han armado. Una vez estaba yo con una criatura en un parque. Estaba más o menos a 1 metro de distancia. El otro día me dijeron que yo por qué no llevaba la cibia a la fuente. Yo, ¿cuál cibia? ¿De dónde salió eso? Y me tocó empezar a rastrearlo y a organizar eso porque me habían sentado en un parque con una criatura a 1 metro que ya es que mi cibia que me dieron de la mano. Y yo, no, a mí no me dieron de ninguna mano, a mí no me vengan con carretas. Y me tocó empezar a enojarme. Y ese es uno de los tantos chismes que me han armado. Si sus mercedes no están seguros de algo, no lo digan. Adelante otra vez su merced. Hola maestro, buen día, soy de Chapseur, el hijo de Balsano. Maestro, su merced hace rato iba a hablar algo de los 3 filtros de Aristóteles. Sí, señor, gratísimas por rebordarlo. Aristóteles decía que él cuando le iban a decir algo aplicaba los 3 filtros. Esos 3 filtros están relacionados con los 3 logos. Los 3 logos es la Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Sacro. Entonces, cuando le iban a decir un chisme a Aristóteles, él decía, espere, lo que me va a decir es verdad. Ah, no, yo no sé. Ah, bueno, no sabe si es verdad. Primer filtro, no lo pasó, no es verdad. Segundo filtro, por lo menos es bueno. No, al contrario, es muy malo. Entonces, segundo filtro, no lo pasó. Tercer filtro, si no es verdad y si no es bueno, ¿es menester que me lo cuente? No, entonces ¿para qué me lo va a contar? Esos son los 3 logos creadores. Los 3 logos son la verdad, el amor y la justicia. Cuando nosotros hacemos algo, cualquier acción, es porque creemos que es verdad, que es bueno y que hay que hacerlo. Entonces, cuando uno le van a decir algo, hay que aplicarle los 3 filtros. Primer filtro, ¿eso es verdad? ¿Está seguro que eso es verdad? Porque si es verdad, listo, se recibe. Si no es verdad, entonces dice, bueno, por lo menos lo que me vas a contar es bueno. Si no es verdad y no es bueno, ¿para qué me lo va a contar? Ahí se aplica la justicia. Esos son los 3 filtros. Siempre pregunten, venga, ¿está seguro? Porque en redes sociales pasa mucho eso y con nuestro presidente, el Mahatma Justipol, pasa mucho eso. Que sale alguno de esos medios de comunicación y se inventa un chisme. Y eso lo riegan por todo internet. Y después no son capaces ni de desmentirlo para hacer daño. Entonces tenemos que averiguar si lo que nos van a decir es bueno y es verdad, y si no, entonces no es menester que lo sepamos. No se dejen llenar de chisme en la cabeza, porque eso hace demasiado daño. Sus mercedes saben cuánta gente se ha salido de la doctrina por eso, porque les llegan con chismes. Y cuando les cuenten algo, como ha enseñado el maestro Sabael, corroboren, venga, es que me dijeron esto, ¿eso es verdad o no? Porque la gente empieza a hablar un montón de cosas, entonces no le dicen, ¿usted dónde sacó esa información? ¿Eso es verdad o no es verdad? Entonces esos son los 3 filtros, la verdad, el amor, o sea, si es bueno, y la justicia, o sea, si es menester saberlo. Eso es lo de los 3 sedazos de Aristóteles. ¿Alguna otra pregunta, concertario? Sí, venerable. Maestro, mire, los seres humanos, especialmente algunas mujeres y algunos varones, somos amos de lo que callamos y muchos esclavos de lo que hablan.
porque la gente es muy murmuradora, habla mucha carreta, se inventan unas películas y es un demonio que tenemos dentro. Mire, hace poco yo vi una persona hablando con un varón, una mujer con un varón, y lo primero que mi demonio pensó fue, este par son musos, y se lo voy a contar a mi hermana. Yo dije, no, eso no se hace, eso es murmuración. Y algo por allá la conciencia me dijo, no, mire, eso es murmuración, eso usted no sabe si es verdad, usted no sabe porque los vio hablar ahí, ¿dónde está lo malo? Y me callé, maestro, pero lo digo es porque eso le pasa a todos los seres humanos y a todos los hombres y a todas las mujeres. Ven algo y enseguida empiezan en su cabeza la loca de la casa a maquinar, y es que y de pronto y hizo y no hizo, y empiezan a imaginarse en una película impresionante. Entonces es ahí donde tenemos que empezar a corregir ese demonio. No, pero eso no nos consta, pero ¿por qué vamos a hacer eso? ¿Qué me beneficia a mí? Mi pregunta que yo me hago, ¿qué me beneficia yo venir a decirle a mi hermano? Pierdo mi tiempo, quedo como una chismosa ante mi hermana, y aparte de eso, ¿qué me produce a mí de bienestar? ¿Darle el gusto al demonio? O más bien en vez de eso me pongo a hacer lo que tengo que hacer, mis labores que tengo que hacer en la casa. Es un ejemplo chiquito de lo que doy y de lo que sé que a muchas personas les pasa y no lo reconocen o no lo reconocemos. Pero es verdad lo que su merced dice, la forma morbosa y a la vez murmuradora que todos llevamos dentro, ese es el país psicológico de nos que debemos empezar a corregir, porque el demonio le habla y la mente eso ya vuela. Entonces hay que empezar a hablarle a ese demonio que por ahí no es el camino. Y el camino. Gratísimas, maestra, está ahí adelante. Gratísima su merced, porque su merced entendió el mensaje que se quiso dar en este mocierto. Nosotros tendemos a imaginarnos cosas, vuelvo y le digo, lo peor que podemos hacer es asumir. Su merced asumió que esos dos eran mozos y ya su conciencia le dijo, oiga, eso es murmuración. Y no solo hombres, no solo mujeres, hay hombres muy chismosos también. Y de hecho hay gente que llegan y le sueltan a uno un chisme. Y cuando uno los confronta en público, ellos le dicen, no vaya a decir que yo le dije. O hay un vicio muy feo, que es que yo voy a contar el milagro, pero no el santo. O si va a decir algo, es porque está seguro y esto es así, o si no, ni lo mencione. Otra cosa que pasa muchísimo, es que hay una cosa que yo no puedo contar. ¿Para qué la menciona? O yo le cuento, pero solo a su merced y no le cuenta a nadie. Cuando uno meneste decir algo de alguien es porque le va a ayudar. Y pasa mucho en la obra de Dios que hay gente haciendo labores especiales y empiezan. Yo le voy a contar a su merced, pero no le cuente a nadie. Eso es secreto, eso es ultra secreto. No se dejen enredar con esas vainas. O las cosas son claras o no son. Y ya está. Pero eso que es que hay una cosa, un corrillito, un pasillito, cuando los llaman a que digan lo que vieron o lo que saben, ahí sí ninguno sabe. Y entonces se arman los chismes. No, hay que alejarse de todas las murmuraciones, hay que alejarse de asumir. Siempre se pregunta y siempre se dice con claridad. Venerables, ¿alguien más va a decir algo? Porque yo creí que íbamos a terminar hoy y todavía nos quedan bastantes diapositivas. Entonces ya van 2 horas. Como se fueron, ya son las 8:52 y ya hay que ir deteniendo la conferencia y seguiríamos dentro de 8 días. Entonces, si hay alguna última pregunta, un último concertable, si no, para concluir ahí la labor de hoy. Bueno, venerables, entonces, benditos sean por el tiempo, benditos sean por la constancia, benditos sean por estar atentos, por tener la displicencia de acompañarme en este diálogo, sus mercedes. Gratísimas, vamos a pedirle el bien a un varón que esté presente en la sala para que le dé una plegaria a Dios y concluir la labor de hoy.